Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, que en concreto es el episodio número 31. Y no voy a seguir con con la siguiente parte de cómo perdí, más de 20 kilos en 3 meses, principalmente porque lo quiero, dejarlo para más adelante, porque no quería, que me levanté con muchas ganas de hablar de lo que tenía yo ya planeado hablar hace un tiempo, y no tiene nada que ver con la ansiedad, no tiene nada que ver con ello, ni mucho menos. Es de hecho un tema más personal incluso que la ansiedad, diría yo. De hecho, para mí es imprescindible en mi vida. Digamos que es algo que me hace soñar, me hace vivir. Y bueno, esto lo llevo desde ya muy pequeño, muy pequeño, por no decir prácticamente desde que nací, ¿no? Desde que nací. Y puede ser un poco estúpido decirlo de esta manera, en el sentido de que ese personaje de ficción parece que es una tontería, parece que simplemente es un personaje, parece simplemente que es algo que es para críos, ¿no? Es algo que está muy estigmatizado, ¿no? En torno a este personaje. Un personaje que en realidad le gusta a todo el mundo prácticamente, ¿no? Y es prácticamente lo que me hace ser como soy, ¿sabéis? Levantarme y sentirme que estoy haciendo algo, porque estoy siguiendo unos ideales, estoy siguiendo un sentimiento, estoy siguiendo una forma de ser, ¿no? Y eso siempre lo he tenido presente, siempre, independientemente de la circunstancia, independientemente de todos los factores que pueden, reunir la situación en concreto. Yo, que independientemente de lo que ocurra, intento siempre estar recto. Obviamente hay momentos que no, por eso quiero recalcar lo del intento, ¿no? Una cosa es intentarlo y otra cosa es conseguirlo, pero al menos el hecho de intentarlo es muy importante, ¿no? Esto siempre lo dije, de hecho en los anteriores podcasts, en los anteriores episodios, que sobre todo los de audio, que lo tenéis en iVoox debajo en la descripción, pues yo creo que es bastante interesante que os paséis, porque básicamente es, digamos que hay mucho recorrido allí. Digamos que yo no he empezado aquí en YouTube comunicando, hablando sobre, en Diario de un Ansioso, no he empezado en YouTube, empecé en iVoox y empecé en Spotify, y llevo como una gran cantidad de episodios subidos allí en esas dos plataformas. Debo decir que en iVoox están todos los episodios, en Spotify no. Principalmente creo que es por el mero hecho de que yo tengo la cuenta gratuita en iVoox, y por lo tanto cada vez que yo subo un episodio se resta el anterior subido o algo así. Digamos que tiene un almacenamiento limitado Spotify, en mi caso, y los primeros episodios, los primeros podcasts, los primeros episodios del podcast, digamos que no están en Spotify. Por lo tanto, os recomiendo que empecéis desde el principio, que sería el tema de ir en iVoox. Sé que es una aplicación que no tiene mucha gente comparado con Spotify, claramente, ¿no? Pero bueno, si queréis saber un poquito, obviamente no me pongo a hablar de cosas muy personales, en el sentido de que sí, hablo de cosas personales porque básicamente es mi vida, pero de forma superficial. Tampoco voy a meteros aquí el palo porque no es el caso y no estoy aquí para dramas, ¿no? No involucro a ninguna otra persona, simplemente a mí. En el sentido del tema de ansiedad, el tema el trastorno obsesivo compulsivo, el tema de fobias de impulsión. Creo que eso hay que tenerlo presente. Digamos que la idea al principio era sobre todo hablar de la ansiedad, sobre todo hablar, como dice el título, ¿no? Como dice el nombre, vaya, de la ansiedad, hablar de los trastornos, pero con naturalidad, con espontaneidad, con seriedad, pero también sin dramatizar y sin exagerar. Simplemente contar las cosas como son, con respeto, con educación, pero siempre así, ¿no? Y hay momentos en los cuales, me meto en temas que quizás una persona que no está muy metida en el tema, que se le hace complicado entender la situación, y yo lo entiendo perfectamente. De hecho, vaya, es lo normal en una persona que no entiende. Cuando no está metida en ese mundo, en ese mundillo, entiendo que no lo entienda, porque yo en esa situación probablemente yo tampoco podría entenderlo. Por lo tanto, pues bueno, tampoco es
digamos, algo, ¿cómo decirlo? Algo digamos, algo a lo que tengo que culpabilizar, ¿por qué no? Porque es algo normal y es algo que hay que entender, ¿no? Y bueno, quitando toda esta palabrería de que después al final no llega a nada, vamos a ir al tema digamos, que nos trae todos aquí. El Hombre Araña, Spider-Man, o Spider-Man, como lo llaméis básicamente, ¿no? Hay una pelea muy estúpida entre el tema de traducción y toda esta historia, que yo es un tema que no me voy a meter porque, ya ves tú, vaya tontería, ¿no? Pero bueno, el caso es que, digamos, es un personaje que siempre he tenido presente en mi vida, de hecho, prácticamente desde que nací. Es curioso, pero cuando yo era más pequeño, obviamente, ahí por la edad de los 2 años, empezaba a ver las películas de Spider-Man, las de Tobey Maguire, ¿no? La trilogía de Sam Raimi. La clásica, vaya, prácticamente. Hay otras películas de Spider-Man que son de los 70, pero son muy cutres. Incluso una adaptación japonesa, que bueno, la adaptación es una adaptación, pero bueno, es un poco cutre, ¿no? Incluso las americanas son cutres. Pero bueno, tienes un canto, ¿no? Tienes un canto. El caso es que, digamos, es curioso, pero yo de pequeño, yo no me fijaba en los poderes del personaje, no me fijaba ni siquiera en el propio Spider-Man en las películas, me fijaba en Peter Parker, me fijaba en esa persona corriente como tú, como yo, que simplemente se le ha presentado una situación a causa de malas acciones perpetradas por él mismo y que, siendo una persona joven y no es perfecta, es una persona, ha cometido errores que le carcomen desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento, a causa de un infortunio que es la muerte de su tío, ¿no? Tío Ben. Digamos que lo que más me interesó del personaje fue la naturalidad, fue, digamos, esa conexión entre espectador y personaje. Algo que en pocos personajes yo he podido experimentar. Uno de ellos sería, aparte de Spider-Man, uno de ellos sería Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Es un videojuego western y para mí es uno de los mejores juegos de la historia en general. Y creo que es el personaje que más he empatizado, pero bueno, no vamos a meter tanto tema en Red Dead Redemption, que quizás en otro podcast le daremos una oportunidad, porque es un juego, digamos, que tiene mucha chicha para hablar y es muy importante para mí. Pero bueno, hacemos digamos, una separación, abrimos paréntesis, o cerramos paréntesis en todo caso, y volvemos a lo que teníamos presente anteriormente. El caso es que yo ya de crío, me fijaba en eso, no tanto en Spider-Man, sino en Peter Parker, ¿no? Una persona corriente, que a veces básicamente pues no se equivoca. Y para mí eso es muy importante, el hecho de no, digamos, exagerar algunas cualidades en un personaje, porque a mí eso, digamos, obviamente la conexión entre él y yo se rompe. Pero sin embargo en Peter Parker no lo veía así. Era un chico pues muy buenazo, un chico que bueno, que está bien tenerlo cerca, pero era una persona incomprendida también, a cierto punto. Y yo me fijaba en esos matices, me fijaba en que, aunque tuviese, esto pasa mucho también en Superman, aunque tuviese un gran poder, que es el tema de superfuerza, es el tema de trepar, es el tema de básicamente tirar telarañas y poder balancearte, aunque tuviese todo el poder para hacer el mal, para aprovecharse, no lo hace. Y no por él mismo en sí, sino por unas palabras, sino por una enseñanza de su familiar ya fallecido.
Es muy curioso, pero si yo creo que si tío Ben estuviera vivo, yo creo que Peter seguiría en el mundo de la fábula, el mundo del falseo, ¿no? De la farándula, perdón, no de la fábula. Aunque a veces, debo decir que en estos programas a veces parecen fábulas. Seguiría aún con eso, porque no aprendió, y a veces es verdad, pero cuando mejor aprendemos, cuando más impregnados tenemos una enseñanza, tenemos una situación, es cuando más nos afecta, cuando la situación, digamos, impacta más en nosotros. Cuanto más grave sea una cosa, más nos impacta, y por lo tanto tener esa equivocación presente en la cabeza, quieras o no, digamos, es muy presente en ti, y por lo tanto tienes un cambio muy radical. En cierto punto veo a Spider-Man, a Peter Parker, una persona obsesiva. Es una persona muy obsesiva por el bien y por el mal. Siempre tiene que hacer el bien, siempre, independientemente de lo que ocurra. Yo lo veo también una persona obsesiva, ¿no? Y es algo que también lo llevo también mucho a mi terreno, ¿no? El tema de que también yo lo veo como una persona obsesiva. Una persona que a partir de algo grave, a partir de un trauma, ¿no? Un trauma causado por él mismo, obviamente de forma indirecta, no quería que pasase eso, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Ya sabéis todo, todos sabéis la historia, ¿no? Tampoco estoy aquí descubriendo la rueda, ¿no? Inventando la rueda, en todo caso. Y bueno, pues es curioso, es un personaje muy humano, es un personaje que lo tengo impregnado aquí siempre, siempre, cada vez que yo estoy haciendo algo, cada vez que yo estoy en una situación que me cuesta, es una situación que digamos que requiere esfuerzo, que presenta una dificultad, digamos, siempre me fijo en qué haría Spider-Man, qué hará Peter Parker en este momento, ¿sabéis? Lo tengo como estandarte, lo tengo como un ejemplo a seguir, independientemente de sus errores, porque todos cometemos errores. Sería como una especie de tercera figura paterna para mí. Es alguien que me inspira, es alguien que siempre tengo presente. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor que tiene, sigue siendo fiel a las palabras, sigue siendo fiel a sus ideales, sigue siendo fiel a él mismo, sigue siendo fiel a algo que ya puso sobre la mesa un pariente cercano suyo. Seguir con eso, digamos, con el legado, ¿no? Con el legado. E independientemente de lo que pueda ocurrir, seguir con ello. Pues en parte me pasa eso lo mismo, en el sentido de, oye, tengo esto en concreto, obviamente, digamos que hay un cierto componente de obsesión, y eso lo sé yo también, pero dentro de la medida de lo posible intento ser lo más correcto posible. ¿Por qué? Porque tampoco cuesta mucho, y yo no estoy diciendo que sea una buena persona, de hecho yo tengo una cantidad de fallos, soy lo más torpe que os podéis, digamos, ver. Soy lo más torpe que podéis presenciar en una persona. Os lo digo de verdad. Me he equivocado mucho y sin embargo, pues no pierdo la esperanza de, oye, he fallado, pero quizás con otra persona haga las cosas bien y aprenda de esos errores, cosa que hizo Peter Parker. El caso no es ser perfecto. El caso es aprender de tus errores, porque perfecto no vas a ser nunca. Y de hecho la perfección ni siquiera existe porque cada uno tiene su manera de ver con respecto a la perfección. Y el tema del bien y el mal, cada uno ve el bien de una manera y otra persona puede ver el bien de otra manera. Igual que con el mal. Es algo muy subjetivo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, digamos, sigo esas pautas, obviamente, digamos, a mi nivel, y no tengo poderes, ¿no? Pero a mi nivel, en el sentido de que si yo puedo ayudar,
intento ayudar. Hay a veces que no lo he hecho y me he arrepentido por ello y por lo tanto he querido, y me he sentido muy mal por ello, y por eso he querido digamos, a posteriori rectificar y decir, vale, en ese momento me equivoqué, pero si se me presenta otra vez otra situación en la cual puedo yo ayudar, lo voy a hacer. Quizás no reemplace el hecho de haberme equivocado, quizás no lo reemplace, pero al menos he aprendido el error, he aprendido que a veces hay que esforzarse por el prójimo. ¿Y por qué? Bueno, porque principalmente por una cosa. Yo ya lo dije en muchas ocasiones. No sé si en podcast, pero sí que en mi vida cotidiana. Cuando echas en falta ayuda por parte de los demás, cuando echas en falta un colchón emocional, cuando echas en falta a alguien presente en tu vida, al final te tienes que convertir en ella, en esa persona que tanto ansías, esa persona que tanto querías en tu vida. Por esa carencia de esa persona en concreto, al final adoptas ese rol que tanto querías tener por parte de otra persona. Al final adoptas tú ese rol. Tú eres el que te tienes que ayudar y el que tiene que ayudar también a los demás, porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tenemos que esperar a los demás a que te ayuden? Esto se aprende a base de palos, a base de dolor y sufrimiento. Yo lo aprendí de esa manera. El hecho de decir, va a haber un momento, Enzo, que nadie va a estar para ti. Y tienes que armarte de valor y decir, vale, nadie está para mí, pero yo sí que estoy para mí. ¿Sabéis? El hecho de decir, de acuerdo, Enzo, sí, estás solo, también en parte te lo has buscado, pero, oye, estás tú. Y tú eres prácticamente el director. Eres el que maneja. El de la batuta. Por lo tanto, esto es muy filosofía estoica, el tema de que independientemente de lo que... A mí, por ejemplo, soy muy devoto a la filosofía estoica, ¿no? Pero independientemente de lo que te rodea, independientemente de lo que ocurra, independientemente de todos los factores que puede llevar, independientemente de todo aquello, lo importante, lo que tú sí que verdaderamente manejas, eres tú. Se te presenta una mala situación, de acuerdo, mantengamos la calma. Sí, es una situación que no puedes controlar, pero sí que puedes controlar una cosa: tu sentimiento acerca de ella, cómo te afecta, cómo te deja de afectar. Y sí que es verdad que hay situaciones tan complejas y tan difíciles emocionalmente hablando que es imposible, ¿no? Y hay a veces que a veces hay que desfogarse, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Tampoco hay que ser, en ese sentido, si necesitas, llorar, hazlo, porque es algo muy grave, muy grave. Es algo que, que te mereces el hecho de desfogarte porque estás en una situación difícil. No estoy hablando de eso, digo la vida cotidiana. Estoy hablando de situaciones, por ejemplo, el tema físico, ¿no? Yo ya sé que no soy el más guapo del mundo. Yo me veo en la cámara y sí, obviamente se me ensancha más la cara por el tema de la webcam, porque no es de muy buena calidad. Y yo sé que tengo muchos defectos en la cara. Y en el cuerpo, y en todo. Yo sé que tengo defectos. Yo lo sé. Yo, por ejemplo, tengo una frente muy amplia. Por ejemplo, eso, no sabría deciros también más. O sea, por ejemplo, el tema de mis ojos, pues me gustaría tenerlo de otra forma. Ya sabéis, todas esas cosas que yo, por ejemplo, me veo defectos, ¿no? O por ejemplo, en altura, yo no soy bajo, pero tampoco soy alto. Y es algo que no puedes controlar.
porque es algo ya genético, independientemente del ejercicio, que sí, puede haber una cierta incidencia en ello, pero obviamente no va a ser tan grande. No va a ser tan grande como el hecho de intentar adelgazar, ¿no? Que eso sí que obviamente depende de ti, ¿no? Pero ya el tema de la altura es algo genético. Yo mido 1,75, no mido mucho más. No soy bajo, pero tampoco soy alto. En ese sentido, mira, en ese sentido, pues mira, en ese sentido miro y me pongo a pensar y digo, mira, tengo las cualidades para ser de una persona baja y de una persona alta. En el sentido de que, digamos que cuando una persona es baja, yo soy alto, y cuando hay una persona alta, pues yo soy bajo, en el sentido de que, bueno, tengo esas dos cualidades, ¿no? Al menos estoy en el equilibrio. ¿Sabéis? Hay que mirar también un poquito el tema de el lado bueno, ¿no? Independientemente de que es una situación que no puedes controlar, pero sí que puedes controlar cómo te afecta, ¿no? Cómo te afecta y cómo, digamos, de cara a las demás cosas, simplemente pues decir, de acuerdo, tengo esto, pero yo puedo simplemente decir, vale, de acuerdo. Disculpad por el ruido de fondo si escucháis, básicamente es que no vivo solo y hay a veces que, bueno, pues quizás haya un ruido que otro, disculpad, pero bueno, digamos que es lo que estaba diciendo yo, ¿no? El hecho de que sí, hay a veces que también tendemos a exagerar muchas situaciones, ¿no? El tema de altura, de hecho es algo que se le da mucha importancia, yo el primero, pero por un tema de obsesión, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, tienes ese pensamiento. Os recomiendo mucho el tema de la filosofía estoica porque, digamos, ayuda mucho. Yo, por ejemplo, no soy un gran lector, no soy un asiduo lector, pero sí que de vez en cuando me pongo a leer, ¿no? De hecho, bueno, pues el tema de meditaciones, de Marco Aurelio, de hecho lo hablé de esto hace ya mucho tiempo, pero es algo que lo tengo presente, ¿sabéis? Lo tengo presente. La filosofía estoica me parece una filosofía realista, ¿sabéis? Que no te adorna, simplemente es admitir lo que está pasando, pero oye, tú tienes el control, ¿no? Con respecto a ello. ¿Por qué estoy hablando de la filosofía estoica? Porque, digamos que independientemente de la situación que se le presenta a Peter Parker, sigue siendo él, sigue siendo una persona íntegra, sigue siendo una persona buena, benévola, sigue siendo lo que es él, por muchas críticas, por mucho que haya, digamos, una animadversión hacia él, independiente de todo ello, sigue siendo fiel, sigue siendo él. ¿Sabéis? Aunque tenemos todas las situaciones que se le han creado en su vida vayan en contra suya, él sigue siendo él. Y aunque se equivoque, aunque se tropiece, sigue siendo él. Y eso me parece tener una gran filosofía estoica. También tiene filosofía kantiana, de Immanuel Kant. El tema de hacer el bien por el mero hecho de hacer el bien, no por obtener una recompensa a cambio, ¿no? De hecho, tengo un podcast muy interesante, es uno de mis podcasts favoritos en general, que estoy hablando de eso, de qué es el bien y qué es el mal. ¿Se puede considerar que estoy haciendo una buena acción cuando quiero una retribución a cambio? Cuando quiero algo a cambio, ¿no? Cuando quiero algo que me interesa, pero sabéis, ¿no? Sabéis cuál es mi punto. Y bueno, pues el hecho es pensar, vale, de acuerdo, después de todo, sigo siendo yo. Y eso me pasa a mí. Porque el tema de la ansiedad, el tema del trastorno obsesivo compulsivo, el tema de fobias de impulsión es algo que yo no controlo. Sí, estará aquí, pero es algo que yo no controlo. Obviamente, si lo pudiese controlar, yo no estaría enfermo, ¿no? Y por lo tanto, dentro de lo que cabe, tengo presento una cierta naturalidad con respecto a ella.
y decir, vale, de acuerdo, yo tengo esto, la mosca va a estar detrás de la oreja, pero yo soy la persona, yo soy el indicado para decir, oye, voy a hacer ese ejercicio mental de decir, no me va a afectar tanto como me debería afectar. ¿Sabéis? De hecho, decir, vale, está ahí, está presente. Pero yo, con mi fuerza de voluntad, que parece un chiste, ¿no? Ahora que el tema de que me parece un meme, ¿no? El tema de todo va mal, pero cuando el protagonista recuerda el poder de la amistad, pues bueno, ya ganan, ¿no? Pero es verdad, es verdad, es verdad. A veces, digamos, menospreciamos, a veces devaluamos, infravaloramos el tema de nuestra fuerza de voluntad. Y no creo que debería ser así. Porque la fuerza de voluntad básicamente lo que ha hecho es seguir adelante. ¿Cuántas personas, ya lo dije en anteriores episodios, cuántas personas, digamos, empezaron desde lo más bajo y por esa perseverancia, por esa persistencia, por ese continuo, ese continuo trabajo, por esos factores consiguieron el éxito? ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque hacen caso omiso a las desavenencias que hay a su alrededor, cosas que no puede controlar. ¿Sabéis? Y por eso yo creo que esa es la clave del éxito. Tener esa perseverancia. Y sí, ves una crítica, ¿no? Se te presenta una crítica, pero oye, si es constructiva, tenla presente. No hagas caso omiso, porque puede ser que sea importante y oye, te haga ayudar a mejorar. ¿Sabéis? A mejorar. En general, pero si es una crítica destructiva, adiós muy buena. ¿Sabéis? Porque una crítica destructiva va a lo que va. No va, digamos, a dar una opinión. No. Da una opinión, digamos que insulta camuflando una opinión. ¿Sabéis? La idea es insultar, la idea es herir. Por lo tanto, ¿para qué vas a hacer caso a algo a una persona que básicamente lo que quiere es, el único fin es insultarte, es hacerte daño? ¿Por qué le haces caso? Haz caso a personas que verdaderamente quieren apoyarte o quieren ayudarte en el tema de tu contenido. Bueno, contenido, estoy hablando en YouTube, por ejemplo, pero en cualquier tarea, ¿sabéis? En general. Y esto es así. Esto sé que es difícil porque las críticas duelen. Las críticas duelen. Claro que duelen. Si a Spider-Man, que es un personaje con superpoderes, le duelen, ¿cómo no nos va a doler a nosotros, no? Pero el caso no es mitigar las críticas destructivas. El caso no es, digamos, hacer oídos sordos a la gente que insulta. Simplemente es decir, ¿me lo has dicho? Vale. Pasando página, no me interesa. En el sentido de prohibir todo. A veces no hace falta ni prohibir, simplemente el mismo hecho de que él comente ya se está poniendo en vergüenza, porque otras personas van a ver el escándalo del mensaje que ha puesto y bueno, para mí, yo sentiría vergüenza escribir esas cosas. Si él lo quiere poner o ella, que lo ponga, pero allá él. En el sentido, quiero decir, lo que trato de decir es que a la gente no lo vas a poder cambiar. ¿Sabéis? No tienes una máquina, digamos, para poder cambiar el pensamiento de los demás. Ni mucho menos. Pero sí que tienes una cosa, y es cambiar a ti mismo con respecto a todo en general. ¿Sabéis? Hay una crítica mala. De acuerdo, hay una crítica mala. De acuerdo. Es que, de acuerdo. Es que son gajes del oficio. Si no se te presenta eso, es que algo mal estás haciendo. Algo mal estás haciendo. ¿Sabéis? Siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que estás haciendo. Siempre va a haber alguien al que no vas a caer bien. Siempre. Aunque intentes caerle bien. Porque eso ya no va contigo, ya va él con su vida, ya es cómo es él, lo que le rodea a él mismo, y en eso no puedes interferir. ¿Sabéis mi punto?
¿Sabéis cuál es mi punto? Por eso yo a veces que me pongo en retrospectiva, muchas veces he querido, digamos, tener la aprobación de cierta gente que no se merecía mi aprobación. Y no porque yo me considere un dios, no, por el mero hecho de que por intentar, digamos, ser educado, les ha importado muy poco. Y obviamente yo quiero contentar, yo quiero caerle bien a la mayoría de gente posible, pero ojo, ese es el dato, la mayor cantidad de gente posible. No toda, porque es imposible, chicos. Incluso la mejor persona del mundo, disculpad por la notificación, la mejor persona del mundo es criticada. Es criticada. ¿Cómo no la vamos a hacer los demás? ¿Sabéis? Esto es así, chicos. Esto es una reflexión que tengo muy presente siempre. Muy presente siempre. Y Spider-Man, lo tengo siempre. Lo tengo siempre. Porque me parece un ejemplo a seguir. Alguien a quien admirar. Alguien al que tener siempre cerca. Y esto lo cito otra vez, porque lo dije en anteriores episodios. Pero, de acuerdo, el personaje es ficticio. De acuerdo, el personaje no existe. De acuerdo, es un personaje creado por una mente brillante, como Steve Ditko y Stan Lee. De acuerdo, es un personaje de cómic. Pero lo que me transmite, pero el sentimiento que yo tengo hacia él, los valores que enseña, los valores que transporta hacia el lector, eso sí que es verdad. Eso sí que es verosímil. Eso sí que me lo quedo yo. Eso es lo que yo me quedo. Y de verdad, lo digo de verdad, lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Me da igual que tenga superpoderes. Lo que me importa es Peter Parker. Ese nerd que lo único que intenta es no toparse con Flash Thompson en el pasillo del instituto. Ese es el personaje que yo quiero.